Parte de santo de vuelta. Santo, vestido en gloria, santo, la creación te canta, santo, te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Santo, vestido en gloria, santo, la creación te canta, santo, te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Ahí nomás porque viene una parte que la vamos a hacer después. Dios me los bendiga, hermano. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, primeramente, le doy gracias al Señor por permitirme y a los pastores permitirme este lugar para poder compartir. Mi nombre es Sebastián y bueno, vamos a estar compartiendo en el primer libro de Samuel, capítulo 16. El primer libro de Samuel está antes del segundo. Amén. Es una historia conocida, la hemos escuchado, la hemos leído y bueno, y el Señor a través de leerla una vez más, algo tiene para cada uno de nosotros. Es cuestión de estar dispuesto y decir, yo me llevo la palabra a mi casa, la llevo atesorada en mi corazón. Primera de Samuel 16. Como nombre yo le puse a esta palabra que vamos a compartir, el hombre menos esperado. Bueno, cuando lo encuentren me dicen amén. Dice así, 16:1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a casa de Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Papá, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por esta palabra y te pido, Espíritu Santo, que nos ayude, Señor, a comprender y a entender un poquito más y que sea grabada en nuestro corazón, papá. Te damos gracias. Bueno, esta es una historia que está recontra predicada en todos lados, es muy conocida. Para entrar un poquito en tema, este versículo es la introducción, pero vamos a estar hablando, es así. Está el rey Saúl. El rey Saúl era un rey que primero fue el primer rey ungido, que figura en la Biblia, el primer rey ungido en Israel, donde él tenía una persona de autoridad, una persona de carácter, una persona que se plantaba físicamente, entrenado para la batalla, estaba elegido para el cargo que tenía. La historia cuenta que el rey Saúl era una persona que fue bien al principio de su reinado, pero llegó un punto donde el orgullo, donde los sentimientos le jugaron una mala pasada y se empezó a equivocar a tal punto que ya no escuchaba al profeta, ya no escuchaba la palabra del Señor y entonces empezaba a tomar sus propias decisiones pensando que hacía lo correcto. Y obviamente cuando nosotros pensamos por ahí, sin consultarle al Señor, que hacemos lo correcto, lo más probable es que la estemos pifiando. Entonces, ya Saúl no consultaba a Dios, no escuchaba a Dios, y Dios, fíjense lo que dice este versículo, dice Dios que lo desecha. O sea que Dios lo puso en un cargo importante donde él no cumplió. Entonces Dios lo sacó y manda a buscar a otro rey en su reemplazo. Fíjese que el versículo dice,
Yo me quedé impactado porque la verdad que el Señor me mostraba algo que vamos a compartir. Dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Obviamente el Señor le estaba hablando a Samuel, al profeta. ¿Por qué? Porque el profeta oraba, el profeta le llevaba palabra, le transmitía lo que el Señor tenía para la nación, pero ¿qué pasa? Saúl no lo escuchaba. Entonces el profeta se ponía mal, porque decía, ¿cómo puede ser? Viene palabra de Dios, le hablo, no me escucha, y entonces se empezaba a equivocar. Y Dios le dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo vas a estar llorando? Te vas a la casa de Isaí, que de entre los hijos de Isaí ya tengo un rey que vamos a ungir. Entonces, ahí ya parte para la casa de Isaí a buscar el nuevo rey. Vamos a compartir versículo 7. Yo los voy leyendo, los tengo a mano. Si los quieren ir buscando, los buscan, si no yo se los leo. En el 7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que miran los hombres, pues el hombre mira lo que tiene delante de los ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Por qué le responde esto? Porque Isaí llega, le cuentan lo que están por hacer y entonces mandan a llamar a todos los hijos. Y le trae al primero, que el primero se llamaba Eliab. Yo calculo que el padre decía, Isaí decía, no, mirá, va a venir mi hijo, el primogénito, este está capacitado, un varón de guerra, fíjate el cuerpo que tiene, está bien parado, bueno, sí, bueno. Pastora. Entonces dice, no, este es el que va, ¿viste? Y se para delante de Samuel, Samuel lo presenta delante de Dios y Dios le dice, no, pará, no mires el físico, no mires la contextura, porque el hombre ve todo eso, pero yo veo el corazón y ese no es. Bueno, entonces empieza a pasar el segundo, Abinadab, no era tampoco, Sama tampoco era, pasaron los 7 hijos que tenía en la casa. Y no era ninguno. Entonces Samuel decía, el profeta decía, ¿cómo puede ser? Yo tengo una conexión plena con el Señor me dijo que era uno de tus hijos, vos me trajiste 7 hijos, no es ninguno de estos, falta alguno, ¿no tenés algún hijo por ahí que te haya quedado perdido? Sí, tengo el más chico. Al menor lo tengo en el medio del monte, porque está cuidando las ovejas para que nosotros podamos hacer la fiesta que vamos a hacer acá, que vamos a comer. Entonces Samuel, yo lo estoy parafraseando porque vamos a ir al punto. Entonces Samuel le dice, no, pará, anda a buscarlo, porque el Señor me mandó a ungir uno de tus hijos, y si falta uno, no nos vamos a sentar en la mesa hasta que ese no venga. Y lo mandan a buscar. Calculo que el padre le habrá dicho, vayan corriendo, tráiganmelo a aquel que está allá con la oveja. Poné que hayan ido 2 o 3 de los hijos, que entre ellos iban diciendo, falta este, que este no tiene cuerpo, o sea, es chiquito, es el más joven, el más débil. Y yo pienso que en la casa, a lo mejor de Isaí, se generó un silencio en ese momento. ¿Por qué? Porque el padre y los hermanos sabían que David no tenía cuerpo de guerrero, no estaba preparado para la guerra, tocaba el arpa. Todo el día tocaba el arpa. Lo mandaban al medio del campo porque estaba todo el día con el arpa, a cuidar las ovejas. Entonces se ponía con el instrumento en la casa y no, vaya a cuidar las ovejas. Entonces no era un varón de guerra, no tenía las características que en ese tiempo se buscaban para un rey. Pero no decían nada, los hermanos lo fueron a buscar, lo trajeron. Ahí en ese momento David se entera lo que está pasando en la casa, porque obviamente estaba en el medio del campo, él no sabía lo que estaba pasando en la casa. Por eso no estaba en la lista con los hermanos. En 1 Samuel, en el versículo 11, ahí es donde dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Y respondió, no, tengo el menor que está cuidando las ovejas. Y dijo, bueno, voy a buscarlo, hasta que no llegue, no nos vamos a sentar. Entonces, vamos pasando por acá. David, hasta ese momento, si ustedes se ponen a pensar, era un cuidador de ovejas, un pastor de ovejas que ni siquiera eran de él. David, en ese momento, no buscó de Dios. Dios lo fue a buscar a David. En ese momento, David no buscó ser ungido, sino que Dios lo buscó para ungirlo. ¿Por qué?
Porque él estaba cuidando las ovejas, estaba haciendo lo que hacía todos los días de su vida. Él tenía esa tarea. Él era un pastor que cuidaba las ovejas del Padre. No tenía expectativas de nada, pero él cumplía con lo que hacía. Porque si alguien decía dónde está David, está allá cuidando las ovejas. Era un simple pastor de las ovejas, obviamente, del Padre. La cuestión es que lo iban a ungir. ¿Por qué? Porque era el que faltaba. Cuando llega y lo ve entrar, Samuel dice, bueno, él es, porque siente de parte de Dios que es él. Y dice, él es, y lo va a ungir. En el versículo 13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Qué pasó? No lo tenían en cuenta en la familia. Sin embargo, lo ungió delante de los hermanos, delante de los que lo rodeaban, lo que tenían todos los días. Bueno, vamos a empezar por acá, despacito. Muchas veces nos encontramos en alguna situación donde, por ahí, le digo porque me ha pasado, por ahí nos sentimos aislados, nos sentimos solos, haciendo lo correcto o haciendo lo que pensamos que está bien, seguimos para adelante, pero es como que sentimos a veces, no a todos a lo mejor les ha pasado, pero a mí me ha pasado, que a veces uno se siente un poquito fuera de contexto, se siente un poquito desplazado, a lo mejor porque los otros eran todos, los hermanos eran todos guerreros, eran todos soldados, David solamente tocaba el arpa, es lo que dice la palabra hasta ahí. Entonces como que no encajaba con el resto, a lo mejor, qué sé yo, tenía siempre la ropa humilde de un cuidador, de un pastor, y los otros tenían armaduras, manejaban las espadas, que eran grandes, eran pesadas las armaduras, y él el arpa tenía, no tenía otra cosa. Entonces a lo mejor se sentía desplazado. Y a mí me ha pasado hace un tiempo atrás bastante, que cuando yo empecé en el camino, escuchaba a veces a algunos hermanos que sabían de la palabra, pero yo, no había nada en contra mío, pero yo me sentía, pero yo no puedo ser, o sea, tan burro, no sé nada. Y teníamos con mi esposa muchas veces, queríamos aprender y hablábamos con los pastores, denos un estudio, vamos a estudiar, vamos a aprender, porque uno a veces pasa por esos lugares, que se siente un poquito retirado, pero no es que lo hacen, sino que sale de uno, obviamente. Entonces, cuando uno pasa por esas situaciones, piensa que somos nosotros a veces los que estamos del problema, que nos sentimos afuera, nos sentimos distantes. No sé si les ha pasado, pero quiero decirles ahora, en este momento, que si alguna vez sintieron o pasaron por ese momento, no estuvieron solos, porque el Señor, como lo vio a David en esa época, en ese momento, en ese tiempo, el Señor los ve a cada uno de ustedes, hermano. Y el Señor me vio a mí. Y el Señor me dijo, no, pará, vení, Sebastián, porque hay algo que yo tengo para tu vida. Hay un plan donde vos vas a trabajar, donde yo tengo una promesa para tu vida. El Señor le dijo a David, ¿sabe qué, David? Nadie te tenía en cuenta. Vos sos el hombre menos pensado, sin embargo, yo tengo un propósito para tu vida. Eso fue lo que le dijo el Señor a David. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta noche. Si alguna vez pasaron por esa situación, no se pongan mal. El Señor tiene un propósito para cada uno. El Señor sabe por dónde pasa cada uno. Aunque yo pensaba, David se encontraba solo en el medio del campo. ¿Quién sabía lo que pasaba con David? Bueno, Dios sí sabía. Entonces Dios sí sabe lo que está pasando cada uno de ustedes, hermanos. Dios sabe lo que paso yo. En esos momentos que estamos solos, porque los problemas, ¿cuándo vienen? Los problemas no vienen cuando estamos todos juntos, que estamos todos bien, que estamos contentos. El problema muchas veces viene cuando estamos solos. ¿Por qué? Porque nos atacan la mente y nos ataca a cada uno. Es muy personal, la palabra de Dios es muy personal. No, el Señor no trabaja en equipo, el Señor trabaja en tu corazón, en mi corazón individual. Y a su vez del trabajo que hace individualmente depende
es lo que nos da el crecimiento a cada uno de nosotros. En ese momento lo trajeron a David, que David no esperaba ser ungido, lo ungieron, lo levantaron, y ahora David es el ungido, el nuevo rey de Israel. ¿Qué hizo David en ese momento cuando fue ungido? Entró a la casa, buscó la mejor silla, se sentó, agarró el control del Netflix y dijo, yo soy el rey. Eso hizo David. No, David se fue de vuelta como todos los días de su vida a seguir haciendo el trabajo que le habían encomendado, cuidar las ovejas. David seguía su vida normal, pero sabía que había un propósito en su vida. Sabía que fue ungido, fue escogido, fue seleccionado por Dios. En esta hora, el Señor, les digo, el Señor ha seleccionado a cada uno de los que estamos acá. No por casualidad estamos acá, no porque hacía frío, no tenía estufa o lo que sea y nos juntábamos. No. Acá vinimos porque el Señor nos trajo a cada uno de nosotros. Ninguno está por voluntad propia. ¿Y saben por qué estamos acá? Porque el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Así como lo tuvo con David en ese tiempo, hoy lo tiene con nosotros. Y déjame decirte que el propósito no es chico, el propósito no es pequeño, tiene un propósito importante y grande para cada uno. Cuando David se vuelve a cuidar las ovejas que hacía todos los días, hacía el mismo recorrido, el mismo trabajo, David empieza a sentir que ya no era lo mismo. Él por dentro a lo mejor decía, ¿para qué lo hicieron? Yo estoy acá, no cambió nada, sigo siendo el mismo, no me transformó, no crecí en estatura, sigo siendo el mismo. Pero ¿saben qué? En el Espíritu, porque dice que el Espíritu de Jehová reposó sobre él, en el Espíritu David ya empezaba un proceso de crecimiento. Cuando viene el Señor hoy y te trajo acá a la iglesia y te digo que tiene un propósito para vos, es porque fuiste seleccionado. Hoy el Señor te está ungiendo. Hoy el Señor te dice que tiene un propósito para tu vida. David se fue con la misma fuerza a trabajar, con las mismas ovejas que tenía, pero empezó un proceso de crecimiento espiritual que va día tras día, va despacito. ¿Por qué? Porque Dios te va a ir preparando para lo que Él tiene para tu vida. Dios te va a ir preparando, Él no te va a seleccionar y te va a mandar al choque. Dios te va a seleccionar y te va a ir preparando. Algunos llevan más tiempo, otros llevan menos tiempo, ¿y saben por qué? Porque son diferentes procesos, porque son diferentes objetivos para el Señor. Lo que tenga que hacer mi hermano no es lo mismo que voy a tener que hacer yo y no es lo mismo lo que va a hacer la hermana pastora. El Señor tiene un plan con cada uno. Entonces, a medida que David se fue a cuidar a las ovejas, a los días siguientes empezó ese cambio en su vida, donde antes simplemente cuidaba a las ovejas, tocaba el arpa, pero ¿saben qué pasó? Se apareció un león a querer robarse una de las ovejas, o de los corderos, depende de la Biblia. Pero ¿saben qué es lo que pasaba con David? David sabía que fue ungido, que había un propósito en su vida. Entonces, ¿qué pasaba? Sabía que no iba a pasar nada, que él tenía que ir para adelante y cuidar lo que habían dejado en sus manos, las ovejas. Entonces, ¿qué hizo? Con sus manos fue y la recuperó. Dicen que le abrió la boca al león y sacó el cordero de su boca y lo dejó libre. Y si el león se volvía contra él, él con sus manos lo hería y lo mataba. Estamos hablando de una persona que nunca fue entrenado para la guerra. Estamos hablando de una persona que es ungida, seleccionada por el Señor. Nosotros no estamos preparados para ir a la guerra, no tenemos actitud física, a lo mejor algunos, a lo mejor un poco más que otros, pero ¿saben qué? En lo espiritual, el Señor los seleccionó de la misma manera que los seleccionó a David. Y hoy le está diciendo que los va a empezar a preparar de la misma manera. ¿Y saben qué? Cuando venga el primer problema, lo van a poder resolver. Tenemos que confiar, tenemos que saber que si Él puso un propósito en nuestra vida, lo vamos a lograr. No tenemos que dudar. Y trajo el primer león, y trajo un oso. Y entonces Él cuidaba lo que le habían dejado en sus manos.
Las ovejas. El trabajo de él era eso, pero él iba ya pasando procesos, luchas, pruebas, porque calculen que estaba en el medio del monte solo. Muchas veces cuando tenemos algún problema, nos encontramos solos. Y en ese momento, no sé, David pudo haber dicho, bueno, me roba una oveja, y bueno, ya está, y otras más, ¿viste? Sin embargo, él no lo permitía. Entonces nosotros, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una circunstancia, una situación, una prueba, no lo podemos dejar pasar. No, hermano, hay que enfrentarlo, porque Dios lo está poniendo en nuestro camino para que podamos crecer, en realidad para que nos podamos preparar para el objetivo, porque cada león, cada oso que se le presentó a él, simplemente fue para prepararlo para lo que venía, y todo fue permitido por el Señor. Entonces, si lo traemos a nuestro presente, cada prueba que nosotros tenemos, cada lucha que nosotros tenemos, es todo permitido por el Señor. Escuchen, es permitido por el Señor para que podamos crecer, para llegar al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, si nosotros esquivamos el problema, y no vamos a llegar nunca al propósito. No vamos a llegar, aunque querramos, no vamos a llegar. ¿Por qué? Porque lo tenemos que superar. La palabra dice que cuando nosotros superamos un problema es como que nos eleva un escalón más en gloria. Entonces nosotros no lo podemos esquivar, nosotros somos hijos de un rey, somos ungidos, somos escogidos. Fíjense que acá somos todas personas, acá la mayoría son todos de San Jerónimo, pero San Jerónimo no sé cuántos habitantes tiene, debe tener 3.000 habitantes. ¿Saben que de los 3.000 habitantes solamente somos nosotros los que estamos acá? Son ustedes los escogidos para estar hoy acá. Si no, tendríamos que tener 3.000 personas acá adentro. Pero son ustedes los escogidos por el Señor. Entonces, escuchen lo que les estoy diciendo, porque esto es muy importante. Van a venir pruebas, van a venir circunstancias, las tenemos que enfrentar. Solos no, con el Señor. ¿Saben por qué? Porque tenemos que saber que hay un propósito en nuestras vidas. Nos tenemos que agarrar de la promesa del Señor. Cuando el Señor te unge, cuando el Señor te encuentra y te busca y te trae, es porque ya te eligió, porque sos parte de los planes que Él tiene. Entonces nosotros nos tenemos que agarrar de eso, para poder ser entrenado, capacitado para el propósito por el cual fuimos llamados. ¿Se entiende? Si nosotros esquivamos los problemas, bueno, ya no vamos a tener ese crecimiento. Y no vaya a ser cosa que nos equivoquemos y empecemos a no escucharlo al Señor y que el Señor diga, ¿sabe qué? Vamos a tener que sacar y poner otro porque el proyecto, el plan, lo tenemos que cumplir, va a decir el Señor. Y yo quiero estar, hermano. Yo quiero formar parte. Todos queremos formar parte. Ninguno nos gustaría quedarnos afuera. Entonces, cuando vienen las circunstancias, cuando vienen los problemas, las luchas, como hizo David, enfrentando uno por uno, nosotros avanzamos, siempre avanzamos, siempre con el Señor. Y dice la palabra que cuando David iba luchando, iba aprendiendo, iba adquiriendo movimientos, técnicas, porque obviamente el Señor con cada león y cada oso lo iba preparando. Bueno, en la vida nuestra pasa lo mismo, hermano. En la vida nuestra pasa lo mismo. Mis luchas no son las de Johnny. Las luchas de Johnny, las pruebas de Johnny, no son las de Nico. Nada que ver. Porque el trato que tiene el Señor con nosotros es personal. Es personal, hermano. Yo no soy de extenderme mucho cuando comparto la palabra. Y la palabra era, el Señor me mostró y me dijo que comparta esto que les compartí, porque yo sé que es una palabra que han escuchado muchas veces y no sé por qué el Señor lo trajo para que lo pueda compartir de nuevo.
es una palabra muy conocida. Y yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado por distintas luchas y distintas pruebas para hoy poder estar acá. Quiero decirles que no se terminó el camino, que esto es el principio. Y si ustedes se animan como se animó David cuando lo fueron a buscar, que fue hacia la casa, si ustedes se animan, yo los invito a que pasen un segundo, porque tengo unos versículos de regalo que yo sé que para el que lo venga a buscar, el Señor lo va a elevar un escalón más. El Señor tiene algo grande para ustedes, pero es solamente para el que lo quiere buscar. David fue ungido porque cuando lo fueron a buscar, fue ungido. Volvió a la casa, lo llamaron. Yo los invito, hermanos, si quieren pasar un segundo. Es un segundo. Yo les quiero compartir un versículo que el Señor puso en mi corazón. Pero escuchen, es para ustedes nomás. Es para los que se animan a arrebatar lo que el Señor tiene para sus vidas. Ya estamos pensando de que David es una persona que ya está capacitada, ya tuvo batallas, ya se enfrentó leones. Piensen, un león adelante de ustedes. Yo salgo corriendo, porque esa lucha de David no era mía, yo tengo otras cosas. Pero él se enfrentaba, porque sabía que el Señor estaba con él. Él no se manejaba solo, él confiaba y sabía que esa promesa que el Señor puso en su vida, la iba a cumplir. Entonces ese león, esa prueba que están pasando, esa lucha que están pasando, hermano, no los va a hacer caer a ustedes, porque ustedes tienen al Señor que es más fuerte. En el versículo 32 dice que David le dijo a Saúl, ya era un tipo preparado en el corazón y en el espíritu. En el cuerpo le faltaba, pero en el corazón y en el espíritu estaba preparado. Y David le dice, en el versículo 32 le dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Estamos hablando de Goliat. Tu siervo, David, tu siervo, irá y peleará con este filisteo. Hermano, había un gigante, un poderoso gigante que estaba atormentando, ya no a David solamente, estaba atormentando a todo el pueblo. Hay algo que está atormentando todo el pueblo, pero un varón de Dios se puso de pie y dijo, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Y el rey le dijo, no, ¿sabes qué? Vos sos un pastor de oveja y él es un guerrero desde su juventud. No hay nada que vos puedas hacer adelante de ese gigante. Pero como David estaba fuerte, le dijo a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de mi padre. Y cuando venía un león o cuando venía un oso, lo tomaba y tomaba un cordero, lo tomaba del cuello, abría su boca y lo liberaba. Fíjese que dice, tu siervo era un pastor, pero ¿saben por qué era un pastor de oveja? Porque ahora era un ungido de Jehová. Ahora somos ungidos de Jehová, hermano. No importa la situación que estés pasando, no importa el problema que estés pasando, tenés que tener presente que el Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, te escogió entre multitudes para traerte esta noche acá y tiene esta palabra para tu vida. En el 36 dice, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Hermano, sea un problema de salud, sea un problema económico, sea un problema personal, tu siervo, Señor. Te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas.
sabe qué? Ese filisteo incircunciso será como uno de esos leones. ¿Por qué? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ah, hermano, nosotros somos parte de ese ejército. Entonces esta palabra es para nosotros. Pará, escúchame, ¿tenemos un problema? ¿Están molestando al ejército del Dios viviente? No, hermano, hay que pararse. Hay que pararse y hay que luchar, sabiendo el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Era tanta las ganas, la fuerza y la seguridad, escuchen, y la autoridad que tenía David, que se plantó delante del rey y le dijo: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de las manos de ese filisteo. Hermano, Jehová, Dios, como lo hizo con David en ese tiempo, lo va a hacer con nosotros hoy. Hoy lo va a hacer, no mañana, hoy lo va a hacer. ¿Por qué? Porque esas garras del enemigo que nos están atormentando, que lo está buscando, que está impidiendo que ustedes puedan llegar a ser felices, hoy esas garras van a caer. Porque el Rey de Reyes está en esta noche ungiendo a cada uno de ustedes, hermano. ¿Y saben lo que le dijo Saúl? Ve, y Jehová esté contigo. Yo ahí no sé muy bien si se lo dijo como diciendo, andá y Dios te bendiga, o se lo dijo como diciendo, sos la única oportunidad que tenemos. Sos el único que se plantó delante del filisteo. Ah, yo no sé si lo saludó y le dijo, andá y Dios te bendiga, o dijo, Aldo, sos el único que se paró. Alexis, sos el único que le hace frente, porque sabe el propósito que Dios tiene para su vida. Hermanos, sabemos que Dios tiene un propósito para nosotros. No nos va a hacer nada, ese enemigo no nos va a hacer caer, porque es más grande lo que Dios tiene con nosotros. Es cuestión de creerlo, hermano, y agarrárselo y atesorarlo en el corazón. Hermano, escuchen lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Juan 14, capítulo 14, versículo 13 y 14 dice, escuchen bien, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, dice Jehová, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Yo le creo a la palabra, hermano, y esta palabra es para mi vida. ¿Para quién más es acá? ¿Ustedes la toman esta palabra? Esta palabra dice cualquier cosa, hermano, escuchen, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Y dice una cosita más. Así será glorificado el Padre en el Hijo, y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré.
por cada